Silvio, en esa columna que publicás en Confidencial decís que este es el resultado de una política exterior del berrinche. ¿Cómo es eso? Bueno, porque en la medida se refleja la personalidad de la codictadora. Si uno se fija en algunas medidas que han sido tomadas por ella y sobre todo en sus discursos, esa reiteración de los adjetivos que usa Rosario Murillo la retrata como una persona, a ver, yo la compararía con la abuela desalmada de Cándida Heréndira, ¿sí? Una persona cruel, desalmada, reiterativa, que se ensaña de manera verbal y que al trasladarlo a sus hechos no deja margen para que el castigo sea leve o para que haya un llamado de atención, una admonición. Lo que se utiliza en la diplomacia, una llamada a consultas, no. En el caso de Rosario Murillo se ve la huella de llevar el descontento al último extremo, a machacar a quien considera su enemigo. Pero en este caso, vamos a ver, España no es un enemigo de Nicaragua, es un país que ha tenido una relación histórica y además colaboración económica y que siempre ha estado ahí como un puente con Europa. Entonces, ¿qué gana Rosario Murillo con lanzar este berrinche y expulsar al embajador de España en Nicaragua? Es que a eso iba. El problema con una dictadura es que los enemigos cambian todos los días, porque el mundo amanece para ofender a la dictadura todos los días. Entonces, nunca se sabe por qué gesto, dicho, por qué hizo, qué palabra dijo, qué no dijo, que ofende a la dictadura y que la impulsa a tomar este tipo de medidas. Uno se pregunta, ¿por qué no se conformó con expulsar al embajador, que era el top, la parte más alta de la embajada, y tuvo que expulsar también al segundo al mando? Y también, ¿por qué a los cooperantes? ¿Por qué el escarnio de sacarlos del país con la policía y de confiscar sus bienes? Porque es el estilo del H. Murillo, de oprimir, de exprimir. Entonces, esto tiene un diagnóstico clínico, Carlos. No se conforma nada más con llamar la atención. ¿Qué gana con esto Nicaragua? Pues nada. Una toma de posición de fuerza. ¿Ante qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué ganó decir que Nicaragua ganó una posición de fuerza ante España? Por el amor de Dios, pero si es el único puente ante la Unión Europea. Quizás porque sabe que España, por sus vínculos históricos con América Latina, no va a romper nunca con un país de América Latina y que tiene un nivel de tolerancia muy alto a los desplantes que van desde las pataletas de López Obrador a las cosas que decía Chávez, y a las cosas que dice la dictadura ahora. Entonces, no gana nada. Nicaragua tiene dos cancilleres, Baldrak Janske y Denis Moncada. Ahora le llaman co-cancilleres, pero se supone que son personas que tienen el mismo nivel de autoridad para dirigir la política exterior. Y hay un tercero, que es Laureano Ortega, hijo de Rosario Murillo, Daniel Ortega, que es el canciller de facto, porque él aparece pues en las relaciones con Rusia, con China, y no es canciller, pero tiene el poder de un canciller. Ninguna de estas tres personas maneja la política exterior. Nadie le puede decir a Rosario Murillo, mire, copresidenta, no deberíamos de expulsar al embajador de España. Porque son peones, porque no hay un aparato de liberación, digamos, que tome en cuenta los desafíos internacionales, los desafíos mundiales, los diferentes escenarios, que tome en cuenta, por ejemplo, la política nacional de seguridad de Estados Unidos versus las presiones internacionales, el derrumbe del orden internacional y todo. No, o sea, son peones, no se alimenta. Yo me pregunto, ¿tiene el gobierno y la Rosario Murillo algún centro de pensamiento que la asesore? Yo lo dudo, porque si lo tuviera, hubieran consultado antes de ese rapto de ira, de rabia. No sé qué es lo que lo habrá provocado. Hay un montón de versiones.
pero no. O sea, yo dudo que alguno de los co-cancilleres que están pintados en la pared hayan metido las manos en esto. Se dice que el funcionario que llamó al embajador y al primer secretario tenía el teléfono puesto y le estaban enviando órdenes. Se dice eso. ¿Será cierto? No lo sé. Pero no me extrañaría que le estuviese mandando órdenes la señora, porque su obsesión por el control, por tenerlo todo controlado, es tal que llega a estos extremos. Yo estoy seguro que si hubiese un consejo asesor, si estos co-cancilleres tuviesen algún pito que tocar, le hubieran dicho, vea señora, este es nuestro último palo en que ahorcarnos ante la Unión Europea. No lo haga. Pero no hay. Pero no es la primera vez que Nicaragua o el Rosario Murillo expulsa a un diplomático europeo. Si no me equivoco, han expulsado 2 veces a embajadores, en ambos casos mujeres, de la Unión Europea. Expulsaron al embajador del Vaticano y también expulsaron al embajador de Brasil, a un embajador de Colombia, a un embajador de Taiwán, de Ecuador. Bueno, a Taiwán también, pero en Taiwán rompieron relaciones y rompieron relaciones también con los Países Bajos. Entonces, esto no es un simple exabrupto. Pareciera que hay una política deliberada, construida en las relaciones diplomáticas de Nicaragua, por lo menos de cortar con algunos importantes socios europeos de Nicaragua repetidamente. Podría decirse que es una imitación de la postura de Corea del Norte, es decir, de hacer una isla, de aislarnos. Pero Corea del Norte tiene armas nucleares y tiene la retaguardia de China, pero lo de Nicaragua, por el amor de Dios, o sea, no le hallo ninguna lógica, más que los impulsos. Si vos te fijas, todos los distintos países que has mencionado están relacionados con un descontento, con algunas declaraciones, con algunas políticas de todo esto Estado. Todo tiene que ver. Lo que pasa es que la forma de responder del régimen no son formas contempladas en las relaciones diplomáticas, sino como depende de una sola persona y de su temperamento, pues eso es el resultado. Se me olvidó mencionar también la OEA. Bueno, se retiró Nicaragua de la OEA y hasta confiscó un edificio de la OEA que no era de la OEA, era un edificio que la OEA alquilaba en Nicaragua. Pero hay un caso de un embajador importante, posiblemente el más importante socio comercial de Nicaragua, que es el de los Estados Unidos, que no ha sido expulsado. Me refiero a los embajadores de Estados Unidos. Hubo un embajador nominado de Estados Unidos que fue vetado, que dijeron no, que ese no venga. Pero entonces ahora, bueno, hay un encargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua y el otro día alguien decía, bueno, lo van a expulsar porque Estados Unidos emitió un comunicado demandando la liberación de los presos políticos o señalando pues que la copresidencia es un acto de ilegalidad, y sin embargo no han expulsado al embajador, ni al embajador de Estados Unidos, ni ahora tampoco al encargado de negocios. En 1988, el gobierno sandinista en Nicaragua expulsó al embajador norteamericano Richard Melton. ¿Por qué ahora se hace esta excepción? Porque ahora todo se maneja a nivel muy pequeño, a nivel muy cerrado. Antes había una comisión exterior, se llamaba la CAPE, Comisión de Análisis de Política Exterior, donde estaba el DRI, estaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, había otra gente, se hacían una serie de consideraciones. Ahora, ¿qué es lo que está privando? Bueno, que tenés a los Estados Unidos, tenés un loco enfrente que te puede responder con cualquier cosa. Y yo quiero creer que es cierto lo que decía aquel periodista en Político, que por debajera hay amarres, hay concesiones
del gobierno nicaragüense para el gobierno gringo. Yo quiero creer que es eso porque es la razón por la que no han pasado a asuntos mayores. Como tampoco se conoce, y aquí hago un paréntesis, ninguna posición de fuerza de Nicaragua sobre Cuba, por ejemplo. ¿Qué ha dicho Nicaragua sobre el bloqueo a Cuba, sobre el cerco petrolero a Cuba? Hasta hoy no lo sé. ¿Ha convocado Nicaragua alguna conferencia de solidaridad para mandar cargamentos de alimentos a Cuba? Cuba que se ha portado con Nicaragua hasta la muerte. Tampoco. Entonces, por ahí se tejen todas estas cosas. Ahora, esta política de expulsiones, de rupturas diplomáticas, de ataques y animadversión contra otro gobierno ha provocado realmente un aislamiento de Nicaragua, porque, bueno, hemos hablado de algunos casos, pero cuando uno ve, por ejemplo, en los medios oficiales, todos los días están mandándole saludos a que fue el cumpleaños de tal gobernante, a que es el Día Nacional de tal país, y aparecen unos embajadores que son unos exmiembros de la Juventud Sandinista, que ahora son embajadores en países de América Latina, en África, en Asia, realizando algunas gestiones diplomáticas que parecieran ser absolutamente irrelevantes, pero para el gobierno pareciera que eso es muy importante. Entonces, ¿están aislados o verdaderamente son una potencia internacional como le quieren hacer creer ellos a sus propios partidarios? Aislado completamente no, porque tienen el bejuco chino y ruso con Irán. Pero el asunto está que en el actual mundo, entre la internacional ultraderechista que encabeza Trump y la internacional autoritaria que encabeza Putin, pues Nicaragua, ¿dónde está? Nicaragua está en un bloque intermedio como los no alineados en los 80. No. Nicaragua, como dirían en España, ni está ni se le espera. Está como Pedro Navaja, no está en nada. ¿Dónde está el ALBA, que iba a ser el bloque alternativo a la alianza de las Américas? ¿Dónde está el ALCA? ¿Dónde está el ALBA? Quiero decir, el ALBA se acabó con Maduro. ¿Dónde está Nicaragua? ¿Dónde está su política sobre los grandes temas de la crisis mundial? O sea, el mundo está cambiando y la política de nuestro país pues, es una política de pulpería con los chinos, con los rusos. Dos cosas sobre lo que estás mencionando. Nicaragua parece alineado con Rusia, con Corea del Norte, con Irán, con Bielorrusia y con Cuba también, votando en las Naciones Unidas en contra de una resolución que condena la invasión a Rusia, que demanda un cese al fuego y que se establezca la paz y la salida, obviamente, de la invasión rusa. ¿Qué gana Nicaragua apareciendo con esos otros 11 países aliados con Putin? ¿Y por qué? Mira, te lo digo en lenguaje popular: robar cámara, aparecer en la foto. Aparte de eso, ¿qué cosa gana? Un poquito de paraguas, estar bajo la sombrilla de los rusos y los chinos. Veamos el ejemplo de Maduro. ¿De qué le sirvió a Maduro los paraguas chinos, rusos, los iraníes y todo lo demás? De nada. ¿Qué gana con eso? Ser furgón de cola. Yo no le veo nada más. ¿Qué han hecho los iraníes, los rusos, los chinos con Cuba? Hasta el bloqueo a Cuba. Nada. Pues, si no lo hacen con Cuba, ¿qué lo van a hacer con Nicaragua? Entonces, no decís que Nicaragua no esté en nada, pero en los medios oficiales, por ejemplo, se anuncia con gran pompa que en Nicaragua se va a realizar un seminario de descolonización de las Naciones Unidas y aparece el embajador Jaime Hermida sonriente, como que ese es un gran triunfo diplomático porque en Managua se va a celebrar esa reunión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Carlos, que se conforma con confites, con pequeños caramelos que puedan hacer dentro del país, para parecer que están
están en la jugada. Pero yo me pregunto, ¿qué países han saludado este posible evento el próximo año? ¿Qué países según el comunicado oficial? Venezuela, un gobierno intervenido y súbito de los Estados Unidos, y Isla Fiji, por el amor de Dios, la Isla Fiji. Y yo me pregunto, ¿y en la agenda de ese evento del próximo año va a estar la colonización de los territorios usurpados por Rusia a Ucrania? Porque vamos a tocar todos los temas, o no se va a tocar. Entonces, hay que ser serios, Carlos. Vamos al ámbito político. El Frente Sandinista históricamente ha tenido una política exterior, digamos, bastante bien estructurada, amplia, o por lo menos lo tuvo en los años 80. Hoy, ¿dónde está el Frente Sandinista con sus pares en el Parlamento Europeo, en la Internacional Socialista, en las estructuras políticas de América Latina? Cero todo. De la Internacional Socialista, que era el foro así de mayor proyección que tenía, lo expulsaron en 2018. Luego lo expulsaron de la COPAL, si no recuerdo mal. Y el foro de Sao Paulo, después que se peleó con Lula, yo creo que no lo han vuelto a invitar. Ahora, de este foro alternativo del ALBA, que se reunía, qué sé yo, en las islitas esas de las Antillas, o en Cuba, Venezuela, en Nicaragua, eso pasó a Mejor Vida. ¿Dónde está todo esto? Entonces, el Frente Sandinista, primero, yo soy de la opinión que como partido es cada vez menos partido. Ustedes lo decían al comienzo, ¿por qué no se hizo el congreso que se iba a hacer en días pasados? ¿Por qué? Porque el Frente Sandinista como partido no tiene estructura orgánica. Está bien, están los secretarios políticos, pero esos son más aparatos de control que de vida partidaria. Y luego el Congreso, la Asamblea Sandinista, o lo que sea, los órganos intermedios de dirección, ¿dónde están? No hay. Entonces, a nivel internacional, el Frente Sandinista, yo estuve hace poco en Suecia y hablando con los partidos donde tenía el Frente Sandinista una interlocución muy fluida con los partidos socialdemócratas nórdicos, cero todo. O sea, eso desapareció. O sea, el Frente Sandinista no existe más como un interlocutor de la política exterior hacia Centroamérica y hacia Nicaragua. No tiene esa entidad. Porque además, no tiene posición. Yo me pregunto, ante los grandes problemas mundiales, y vuelvo, ante la política nacional de seguridad de Estados Unidos, ¿qué ha dicho el FSLN? No el gobierno, no, el FSLN. ¿Qué ha dicho? Nada. Volviendo al tema inicial, que es la expulsión del embajador de España y la expulsión del embajador de Nicaragua en España, ¿qué impacto ha tenido esto? También se expulsó a varios cooperantes. ¿Tiene algún efecto en la cooperación económica con España, con Europa, con otros países? Yo creo que algunas ONG que todavía quedaban en Nicaragua y que en España eran muy criticadas por seguir ahí, así como el Comité de Hermanamiento Zaragoza-León, era muy criticada por los nicaragüenses que viven en Zaragoza. Creo que después de lo que pasó, se lo van a pensar, porque no por mucha condescendencia con los atropellos del régimen, el régimen te lo va a perdonar, te va a sentir de lo suyo. No por mucha imparcialidad, digamos, ante lo que esté pasando, te lo va a perdonar la dictadura.
y el comportamiento con esta gente ha sido duro, muy drástico. O sea, les confiscaron todo, se los llevaron presos, Carlos, por ser cooperante. Gente que llevaba años trabajando en Nicaragua. Entonces, la agencia, la ONG que siguen trabajando en Nicaragua, se lo están pensando, lo sé de muy buena fuente, se lo están pensando, las que todavía quedan. Porque claro, si veo la barba cortar de mi vecino, yo pongo a remojar las mías. Hay otro tema que mucha gente se pregunta a propósito de este autoaislamiento de Nicaragua y que va por el mundo atacando, expulsando diplomáticos, insultando y además cometiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, crímenes de lesa humanidad. Y Nicaragua va a la Corte Internacional de Justicia y empieza a pontificar y a acusar a Alemania de genocidio y acusar a otro gobierno, pero nadie acusa a la dictadura nicaragüense en esa corte, habiendo Nicaragua violado el Tratado de Prevención de la Tortura, el Tratado de Prevención de la Apatridia. Y cuando uno le pregunta, algunos diplomáticos dicen, es que no queremos meternos en problemas, dicen los gobiernos latinoamericanos, no queremos meternos en problemas porque vamos a entrar en un conflicto con Nicaragua. ¿Conflicto de qué? ¿Por qué Nicaragua actúa con impunidad y no ha sido llevado ante los tribunales internacionales por tantas violaciones que ha cometido a los derechos humanos, a los convenios internacionales y en las relaciones con otros países? En primer lugar, por falta de voluntad política, como vos lo estaba diciendo. No hay voluntad política de meterse a esos enredos, a esas demandas. Segundo, temas de costo. Una demanda de esos tribunales, estoy hablando yo con gente experta, pues son varios millones de dólares llevar ese pleito ante la CIJ. No estamos hablando de la Corte Penal, estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia. Y Nicaragua acumula, o sea, tiene méritos para ser demandada por cualquier país, por cualquier estado. Pero no quiere meterse a esos enredos. Yo pensaba que tras el asesinato de Roberto Sancam iba a España a personarse de forma más activa porque mataron a un connacional. Pensaba, quizás le están dando tiempo a las autoridades ticas a que resuelvan el asunto. Pues claro, porque la justicia universal tendría que entrar en el caso de que los tribunales ticos, las autoridades ticas, no tengan capacidad de juzgarlo. Ahora, ¿por qué no se personan en los casos de apatridia de facto? Porque aquí en España la embajada le ha negado a los nicaragüenses la renovación de sus pasaportes, condenándolos a la apatridia de facto. Pero además de la apatridia de facto está la apatridia en la que hay un decreto que emitió el Estado que declara a una persona traidora a la patria y dice usted es apátrida, y todos los días está repitiendo la Rosario Murillo y Daniel Ortega están discurseando en contra de los apátridas. Es decir, ahí están las pruebas para cualquier juicio internacional. Simplemente. Entonces, lo que te decía, falta voluntad política, que Nicaragua es un país muy pequeño, que no importa, lo están dejando, hay que se resuelva solo, que hay problemas más grandes como el de Gaza, como el de Ucrania, está Siria, etcétera. Entonces, desafortunadamente nuestro país no tiene el peso que tiene Venezuela, que tienen otros países con problemas y con méritos para llevarlo ante los tribunales internacionales. Y esa es la razón cruda. Gracias, Silvio. Estaremos pendientes si hay algún cambio en el panorama internacional en relación a estos temas. Mientras tanto, pareciera que la política del berrinche va a seguir caminando sin ninguna consecuencia, más allá del aislamiento que está produciendo y del hecho pues, que sí está afectando la cooperación internacional. La política nacional y la exterior van navegando al ritmo de los berrinches de la señora, y no hay quien la pare,